Hola, hoy es miércoles 19 de agosto y voy a hablar de Parashá Ki Teitzé, cuyo nombre significa cuando salgas, y es la parashá que contiene más mitzvot de toda la Torá. Encontramos en ella 74 de las 613 mitzvot. Y puede parecernos que todos estos temas que vamos a ver están completamente desconectados, pero no, en realidad hay un hilo que une toda la parashá. Construir una sociedad ética y una persona espiritual desde los detalles más cotidianos. Nos enseña que no existe una división entre la vida religiosa y la vida común. Por ejemplo, cuando en una empresa una persona demuestra capacidad y responsabilidad, se le confían las tareas importantes. De la misma manera, cada mitzvah que Hashem nos entrega expresa que Él confía en nuestra capacidad de realizarla. Entonces, la mitzvah se transforma en un encuentro con Hashem, y esto tiene un significado especial durante el mes de Elul, que es el que estamos transitando. Hashem cree que podemos cambiar, justo antes de Rosh Hashanah. La parashá comienza diciendo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Literalmente habla de una guerra, pero hay también una imagen de nuestra batalla interior, contra el enojo, por ejemplo, o el orgullo, la impaciencia o la necesidad de tener siempre razón. La Torá no dice si tienes una guerra, sino cuándo salgas a la guerra, porque la lucha forma parte de nuestra vida, todos los días. Pero después dice que Hashem entregará el enemigo en nuestras manos. Cuando una persona realmente decide comenzar a trabajar sobre sí misma, Hashem la ayuda. La primera situación que encontramos es la de una mujer cautiva. Un soldado ve durante la guerra a una mujer y desea casarse con ella, la desea sexualmente. Entonces la Torá no permite que simplemente actúe según su impulso. Establece un proceso durante el cual la mujer puede llorar a su familia y su pasado. Es casi un mes. Entre el deseo y la acción debe existir un espacio para pensar, reflexionar y elegir. Incluso en la guerra la Torá exige sensibilidad. Después aparece el caso de un hombre con dos esposas, una amada y otra menos querida. Y la Torá determina que no puede modificar los derechos del primogénito simplemente porque prefiere a otro hijo. Luego encontramos una mitzvah sobre el hijo rebelde, y es una de las leyes más difíciles de comprender. Y las condiciones halágicas para su aplicación son extremadamente estrictas. Pero detrás de esta sección encontramos una enseñanza fundamental sobre la educación. Los grandes problemas generalmente no aparecen de un día para el otro. Comienzan con pequeños comportamientos que se van dejando pasar. Y educar, nos enseña la Torá, también significa poner límites. Un límite colocado correctamente no es falta de amor. También habla de amor. La Torá también habla después de una persona condenada, cuyo cuerpo no puede permanecer colgado durante la noche. Incluso quien cometió un delito gravísimo conserva una dignidad humana esencial, porque el ser humano fue creado a imagen de Hashem. Y esto nos enseña algo muy importante para nuestras relaciones. Podemos condenar una conducta sin destruir a la persona. Después aparece una de las mitzvot más hermosas, devolver un objeto perdido. Si vemos algo perdido, no podemos fingir que no vimos. Siempre debemos involucrarnos, tratar de encontrar al dueño y estar metidos en el tema. Encontramos también la mitzvah del nido del ave. Cuando encontramos una ave sobre sus huevos o sobre sus crías, la Torá establece que debemos enviar primero a la madre lejos antes de tomar a las crías o sus huevos. Esta mitzvah nos educa en la sensibilidad incluso frente al mundo animal. Inmediatamente después de esta aparece una mitzvah sorprendentemente práctica. Cuando construimos una casa con un techo accesible, debemos colocar una baranda para evitar que alguien caiga. La Torá nos enseña así que tenemos obligación de prevenir un peligro, algo previsible. No podemos decir Hashem va a cuidar.
Luego aparecen varias prohibiciones de mezclas diferentes, determinadas semillas, arar conjuntamente con animales diferentes y la prohibición de shatnes. Shatnes es vestir, una mezcla prohibida de lana y lino. Shatnes pertenece a la categoría de hukim, las mitzvot, cuyo motivo completo no fue revelado, no podemos comprender, pero cumplimos porque confiamos. La parashá contiene además numerosas leyes relacionadas con el matrimonio, la fidelidad y la dignidad de la mujer. Encontramos, por ejemplo, el caso de un marido que acusa falsamente a su esposa. La Torá considera gravísima la calumnia y establece consecuencias para protegerla de la humillación pública injustificada. Nos recuerda que una palabra puede hacer un daño que después resulta casi imposible reparar. Más adelante la Torá aborda situaciones de violencia sexual y establece claramente que cuando una mujer fue atacada contra su voluntad, ella no es culpable. El texto bíblico la compara con una víctima de asesinato para dejar claro que no se le atribuye responsabilidad por lo ocurrido. Hay un principio que permanece: no convertir a la víctima en culpable. También encontramos muchas leyes sobre el divorcio. La Torá reconoce que puede existir una situación en la cual un matrimonio llegue a su fin y establece un procedimiento formal mediante el get, el divorcio religioso. El matrimonio es una alianza sagrada y justamente por eso, cuando termina, también debe existir un marco de dignidad y responsabilidad. Y enseguida encontramos una mitzvah muy hermosa. Un hombre recién casado no debe salir a determinadas obligaciones militares durante su primer año de matrimonio para poder alegrar a su esposa y construir el nuevo hogar. La Torá entiende que el amor necesita tiempo, presencia y dedicación. La parashá también nos habla muchísimo de economía, de cómo manejamos nuestro dinero. Y entre todas las mitzvot establece una donde un trabajador debe recibir su salario a tiempo. Porque para esa persona ese salario puede ser su comida o su alquiler o la necesidad de su familiar. Por eso retener injustamente un salario es un problema de dignidad humana. Y esto podemos llevarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo tratamos a quien limpia nuestra casa o a quien nos presta un servicio? Si somos respetuosas, si pagamos cuando corresponde, si hablamos con ellos de la misma manera, con la misma dignidad con la que hablaríamos con una persona que consideramos importante. La Torá nos enseña que ante Hashem, la dignidad de una persona no depende de su trabajo ni de su posición social. La Torá ordena además proteger especialmente al extranjero, al huérfano y a la viuda. Por ejemplo, cuando una persona cosecha y olvida una gavilla en el campo, no debe regresar a buscarla. Debe dejarla para quien la necesita. Lo mismo pasa con el viñedo y con otras plantas y otras cosechas. Encontramos también la prohibición de poner bozal al animal mientras está trillando, porque incluso un animal que trabaja rodeado de alimento tiene derecho a comer. Otra de las mitzvot mencionadas establece que padres e hijos no son castigados unos por los pecados de los otros. Cada persona responde por sus propios actos. Luego encontramos la mitzvah de cuidar nuestras palabras y cumplir nuestros compromisos. Dice: cuidarás lo que sale de tus labios. Con las palabras podemos construir o podemos destruir. El lashon hara, hablar mal de otro, puede comenzar con una pequeña insinuación o un gesto o un comentario aparentemente inocente o un chiste. Hacia el final de la parashá encontramos la obligación de utilizar pesos y medidas honestos. Dice: no tendrás en tu bolsa una pesa grande y una pesa pequeña. La ética comercial es una mitzvah. Tener una medida para comprar y otra medida para vender significa vivir con una doble moral. Nosotras también a veces tenemos dos medidas. A veces podemos juzgar a las personas de dos maneras diferentes. ¿Justificamos en una amiga lo mismo que criticamos en otra? ¿Perdonamos rápidamente nuestros propios errores, pero recordamos durante años los errores ajenos? Kitei Tse nos pide tener una sola medida. Integridad significa ser la misma persona, aunque cambie quien está delante nuestro. Y finalmente llegamos a Amalek.
Recuerda lo que te hizo Amalek, dice. Amalek atacó al pueblo judío por detrás, buscando específicamente a los débiles y a los rezagados cuando nos fuimos de Egipto. Por eso recordar a Amalek también significa recordar nuestra obligación de proteger al vulnerable. Cuando alguien está débil, está siendo atacado, cuando alguien débil está siendo atacado, la Torá nos dice que no podemos mirar para otro lado. Pero Amalek también representa espiritualmente la frialdad y especialmente la duda. Esa voz del Yetzer Hará, la inclinación del mal, que aparece justamente cuando queremos crecer y nos dice, ay, ¿para qué? No va a cambiar nada o ya es tarde para mí. Y nos enfría. Parashat Ki Teitzei comienza con una guerra y termina con Amalek. Y en el medio aparecen 74 mitzvot. Tal vez ese sea justamente el mensaje. ¿Cómo ganamos nuestra guerra espiritual? No necesariamente haciendo una transformación espectacular de un día para el otro. No, la ganamos con pequeñas acciones. Devolver algo perdido, pagar a tiempo, hablar correctamente, construir una baranda, ser honestas, respetar la dignidad de una persona, recordar al vulnerable, cumplir nuestra palabra. Una mitzvah después de otra. Ki Teitzei es verdaderamente un manual de sensibilidad espiritual. Nos dice, no mires para otro lado. Sé compasiva, pero también firme. Sé generosa, pero también responsable. Poné límites. Defendé al vulnerable. Cumplí tu palabra. Sé íntegra, incluso cuando nadie te está mirando. Y quizás este pueda ser nuestro trabajo para el mes de Elul. Elegir solo una pequeña batalla personal. Tal vez cuidar más nuestras palabras o llamar a una persona que sabemos que está sola, reparar una relación, aprender algo nuevo de Torá. Porque cuando salgas a luchar contra aquello que te impide convertirte en la mujer que podrías llegar a ser, Hashem te va a ayudar. No necesitamos llegar a Rosh Hashanah siendo perfectas. Necesitamos llegar caminando y poder mirar el año que pasó, reconocer sinceramente aquello que necesitamos corregir y decir, este año quiero acercarme un poquito más. Mi deseo es que en este mes de Elul podamos identificar cada una nuestra propia batalla personal y tengamos la fuerza para dar, aunque sea un pequeño pasito, que podamos prepararnos para Rosh Hashanah con alegría, sinceridad y esperanza, sabiendo que Hashem confía en nuestra capacidad de crecer y que podamos entrar al nuevo año preguntando, ¿qué puedo hacer yo este año para ser una mejor mujer y para hacer un poquito mejor la vida de quienes me rodean? Porque ese es finalmente el mensaje de Ki Teitzei. Cada acción cuenta, cada detalle importa. Y cada persona que encontramos en nuestro camino nos ofrece una oportunidad de transformar un momento cotidiano en una mitzvah y en un pedacito de nuestra vida en Kedushá, en santidad. Que tengan muy buen resto de la semana. Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.